Hay criaturas horribles en las montañas, seres desconocidos que se ocultan y nos acechan. Yo tuve la mala suerte de encontrarme con uno de ellos, jamás podré borrar de mi memoria lo que pasó aquel día. Con mi novia, Emilia, nos encantaba viajar cada vez que podíamos, íbamos a sectores rurales, pueblos, ríos, a la playa, cualquier destino era bueno si estaba lejos del ajetreo y la contaminación de la ciudad. En algún momento empezamos a subir montañas y poco a poco se nos hizo costumbre hacerlo cada fin de semana, fuimos comprando equipo de montañismo y buscando lugares más desafiantes a los que ir. Nuestro perro llamado Bruno siempre nos acompañaba, era un pastor alemán fuerte y agresivo al que teníamos que controlar frente a extraños, pero salvo eso, era genial llevarlo con nosotros en nuestros viajes. Hay un límite en la cantidad de lugares a los que puedes ir en un día, y muchas de las montañas más espectaculares requerían más tiempo para llegar a ellas, lo que implicaba pasar la noche en el camino. Una de esas era la Cumbre del Diablo, llamada así por la gran pendiente en su tramo final, tenía 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y requería un día y medio de viaje. Vimos fotografías desde la cima y la vista era espectacular, así que motivados por el desafío y las ganas de ver aquel paisaje con nuestros propios ojos decidimos hacer aquella travesía. La primera parte del trayecto la habíamos hecho un par de veces, no había nada nuevo salvo las plantas y árboles que tenían de verde el lugar a causa de la primavera. Aquel día estaba nublado, pero la probabilidad de lluvia era escasa, así que eran las condiciones perfectas para una larga caminata al aire libre. A medida que avanzábamos más pequeña se veía la ciudad a la distancia, el aire se volvía más fresco y las plantas más extrañas, era claro que aquel lugar no había sido alterado por los humanos. Con el paso de las horas sentimos el peso de una larga caminata en constante ascenso y descenso, nuestros pies dolían y nuestras mochilas parecieron aumentar varios kilogramos. Pero ver la Cumbre del Diablo a la distancia nos mantuvo fuertes, nos motivaba a seguir. Al final del día estábamos agotados, 12 horas de ascenso fueron demasiado para nosotros. Armamos nuestra tienda de campaña en un valle y luego nos sentamos a contemplar el atardecer. La vista fue espectacular, rodeados de árboles y plantas, con el sol en el horizonte tiñendo el cielo de rojo, las primeras estrellas apareciendo, la Cumbre del Diablo a un costado, la ciudad a lo lejos viéndose diminuta. Aquel debería ser uno de los recuerdos más hermosos de mi vida, lástima que sea todo lo contrario. Ese día no había luna, por lo que cuando llegó la noche estábamos en una oscuridad absoluta. Terminamos de preparar nuestra tienda y dejamos nuestros teléfonos cargando en el interior con una batería portátil. Un lugar tan oscuro era inquietante, pero la vista de las estrellas era espectacular. Comimos algo ligero a la luz de una linterna y nos quedamos un rato sentados frente a nuestra tienda. Bruno se fue a correr por el lugar como lo había hecho durante todo el trayecto. Emilia me estaba hablando sobre algo de su trabajo cuando un escalofrío recorrió mi espalda, me sentí observado. En un principio pensé que era paranoia debido a la oscuridad, ya que no podíamos ver nada fuera de la luz de la linterna. Luego, Bruno llegó a nuestro lado con la cabeza agachada, sin siquiera hacer ruido se acostó entre nosotros y no se movió de ahí. Cuando lo oí lloriquear en voz baja lo observé, estaba temblando y jadeaba, su expresión siempre firme se había convertido en una de miedo, jamás lo había visto así. Volví a sentirme observado, había algo cerca, algo lo suficientemente peligroso para que Bruno estuviera aterrado. Mis manos comenzaron a temblar y la transpiración me caía por la cara. Le pedí a Emilia que guardara silencio para escuchar nuestros alrededores. Ella se asustó al verme tan tenso, entendió de inmediato que algo estaba mal. Con nuestras dos linternas observamos los alrededores, había pocos árboles y varios arbustos pequeños, para lo que sea que estuviera allí no sería fácil ocultarse, o eso pensamos, porque no pudimos encontrar nada. La sensación de ser observado no desaparecía y Bruno seguía igual de asustado, definitivamente había algo oculto en la oscuridad. Intenté pensar con racionalidad, ¿qué podía haber en aquellas montañas que asustara a Bruno? Era imposible que fuera un humano, tenía que ser un animal más grande que él, algo peligroso, pero hasta donde sabía allí solo había aves y zorros, nada que pudiera ser una amenaza. Siento que algo nos observa, dijo Emilia con voz temblorosa. Tenemos que irnos, le respondí, no podemos pasar la noche aquí.
El miedo nos dominó. Ya no importaba la cumbre del diablo, ni nuestras cosas, solo queríamos escapar. Saqué el cuchillo que llevaba en un bolsillo, tomamos nuestras linternas y nos devolvimos corriendo por el camino que habíamos usado para llegar. No debimos dejar el resto de nuestras cosas allí, sin embargo, estábamos tan aterrados que lo único que importaba era escapar. Fue complejo poner nuestra atención en el camino y los alrededores al mismo tiempo, pero necesitábamos estar alerta. Corrimos hasta que nos cansamos y continuamos a pie. El miedo no nos dejó detenernos. Ya no nos sentíamos observados, pero la actitud de Bruno no había cambiado, seguía pegado a nosotros y temeroso, por lo que continuamos con cautela. Luego de un par de horas y sin el efecto de la adrenalina nos sentimos exhaustos otra vez, el cansancio acumulado nos pasó la cuenta, necesitábamos descansar. Avanzamos un poco más hasta unas cuevas que se extendían por la ladera de una montaña, allí sería más seguro que estar al aire libre. La cueva tenía unos 100 metros de largo que recorrían la ladera, no se adentraba en la montaña. Como todo estaba tranquilo y era un lugar del que podíamos escapar en caso de emergencia, decidimos acostarnos a dormir cerca de la entrada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Bruno nos despertó, nos tocaba con sus patas desesperadamente mientras miraba hacia afuera de la cueva. Con Emilia apuntamos nuestras linternas en la dirección que indicaba, pero no pudimos ver nada. Volví a sentirme observado y dirigí la linterna hacia el interior de la cueva, allí tampoco había nada. Confiaba en los instintos de Bruno, esa cosa estaba ahí afuera, salir de la cueva era mala idea. Con Emilia decidimos escapar corriendo en la otra dirección, después de todo la salida no estaba muy lejos. Sin embargo, por más que avanzábamos no encontrábamos la salida, ya habíamos recorrido más de 100 metros y la cueva se extendía frente a nosotros sin que pareciera tener fin. Dijiste que la salida estaba cerca, me recriminó Emilia. Yo mismo la había revisado antes, estaba seguro de que con todo lo que avanzamos ya deberíamos estar en el exterior. No quise pensar que algo sobrenatural estaba pasando, preferí creer que me había equivocado, que había algún camino que no vi y lo tomamos sin darnos cuenta. Continuamos avanzando con rapidez porque sentimos que algo nos perseguía, pero cada vez que apuntábamos la linterna hacia atrás no había nada. Tener dos direcciones en las que mirar era más simple que estar en una zona abierta, pero estar encerrado en aquella cueva nos hizo sentir aún más aterrados, sobre todo porque el lugar se volvía más estrecho a medida que avanzábamos. No hay salida, me gritó Emilia y luego se detuvo. Intentó contener las lágrimas, pero no lo consiguió. No podemos volver, esa cosa nos está siguiendo, le dije. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué está pasando?, dijo Emilia con la cara enterrada en sus manos. Yo prefería no saber, solo quería salir de esas malditas montañas y no volver jamás. Cuando comenzamos a avanzar otra vez nuestras linternas se apagaron al mismo tiempo, ambas tenían poco uso y a las baterías les quedaba energía para varias horas más. ¿Cuál es la probabilidad de que algo así pase? Estoy seguro de que muy baja, sin embargo, nos pasó y no teníamos otra fuente de luz. Abracé a Emilia y le dije que teníamos que continuar, ella sintió con su cabeza en mi pecho y se secó las lágrimas. Ambos temblábamos de miedo, solo queríamos que aquella noche terminara. Avanzamos a tientas por la cueva, en absoluta oscuridad. Aquella cosa seguía allí, más cerca que antes, observándonos, podíamos sentirla. La cueva se volvió más estrecha, el aire más denso, con un olor extraño que saturaba la nariz y dificultaba la respiración. El cansancio era insoportable, al igual que el hambre y la sed. Me arrepentí por haber dejado nuestras cosas, pero era demasiado tarde para lamentarse. El tiempo que estuvimos ahí es difícil de estimar, solo nos enfocamos en avanzar en silencio, temiendo que algo nos atacara por la espalda. Y cuando menos lo esperábamos lo hizo, todo pasó muy rápido. De pronto Bruno, que iba caminando detrás de mí, soltó un llanto que poco después se convirtió en un ladrido de desesperación, como si la vida se le escapara. Yo me giré rápidamente, pero era imposible que viera algo. Esa cosa lo atacó y se lo llevó, lo supimos porque el llanto de Bruno se oía cada vez más lejos hasta que cesó por completo. Llorando por la ira y la frustración quería regresar por mi amado amigo, pero Emilia me detuvo, era una locura, no podría alcanzar a esa cosa, y si lo hacía era posible que me matara.
Era consciente de eso, pero cuando los sentimientos te abruman actúas de forma irracional. Con una enorme tristeza seguimos avanzando. Poco después vimos la luz del amanecer que se filtraba en la cueva. Fue demasiado extraño que encontráramos la salida después de perder a Bruno. Fue como si estuviéramos encerrados en un pasillo sin fin y de pronto alguien abriera una puerta para que saliéramos. Corrimos con nuestras pocas fuerzas y volvimos al exterior. A nuestros ojos les costó acostumbrarse a la luz. Miramos en todas direcciones buscando algo, algún indicio o pista de lo que se había llevado a Bruno. No había nada. Estábamos aliviados de haber sobrevivido, pero destrozados por nuestro perro. Después de eso dejamos de hacer montañismo, nos aterraba siquiera pensar en salir de la ciudad. Por paz mental y para dejar ir a Bruno intentamos averiguar qué era lo que nos había atacado, pero no pudimos encontrar nada. Todo indicaba que no había grandes depredadores en esas montañas. Supuestamente era una ruta segura y no había nada que pudiera dañarnos. Es evidente que no es así. Al final nos rendimos y nos esforzamos por dejar atrás aquel trágico viaje. No sé si nos atacó un animal feroz o una criatura sobrenatural. A estas alturas prefiero no saberlo. Solo pensar en aquella noche me hace estremecerme, aunque ya estoy mucho mejor que antes, pero jamás podré librarme de la pena que me dejó perder a Bruno. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.